Hace algún tiempo atrás se me consultaba por qué nosotros nos definimos como bautistas. En primer lugar, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y a esa posición se llega mediante un arrepentimiento sincero de nuestros pecados y el creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. La sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Es una sangre preciosa, poderosa, y es una sangre que tiene poder para abrir las puertas del cielo por toda la eternidad. Entonces nuestra primer identidad es como hijo de Dios, como cristianos, y bajo el nombre de bautistas a través de la historia, 2000 años de historia, nosotros encontramos una fuente doctrinal sana que va de acuerdo con la palabra de Dios, y nosotros también le llamamos a esto o a este modo de creencia las sendas antiguas. Lo que distingue a una persona de otra puede ser el nombre. En el mundo espiritual lo que define una doctrina, una creencia, es el nombre. Y entendemos que los bautistas son un bastión que se ha conservado a través de la historia con una doctrina sana. Así que el mensaje es lo importante. Y yo quiero decir cuál ha sido el mensaje de la Iglesia Bautista, que tiene los bautistas una historia rica, una herencia rica. Es una historia escrita en sangre, que habla de hombres y mujeres comprometidos con la fe y con el mensaje del Evangelio. Y ese ha sido un gran distintivo, el mensaje, el mensaje. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 10, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que aquí está el mensaje, el guardar la palabra de Dios. Y aquellas personas que predican el evangelio verdadero, el bíblico, esas personas padecerán persecución. En el Evangelio de Juan capítulo 16 y en el versículo 2 el Señor Jesús dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Son pasajes que hablan de una persecución implacable, salvaje. El enemigo utilizando toda clase de instrumentos demoníacos, humanos, para perseguir a aquellos que predican el evangelio. El mensaje es el gran distintivo. Lo triste es que en estos días que vivimos los cristianos no están siendo tan perseguidos. Por el contrario, hay mucha gente que huye de algunos que se hacen llamar cristianos por la tibieza de su mensaje y por la pobreza espiritual de sus vidas, vidas inexpresivas, vidas en las cuales no se refleja la persona de Cristo. Hoy la iglesia no es peligrosa para el mundo. Hoy la iglesia se ha aliado con la mundanalidad, ha permitido que el mundo le ponga en su molde. Pablo escribía a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2 diciendo: no os conforméis a este siglo. Esa expresión, no conforméis, quiere decir no permitas que el mundo te ponga en su molde. Y hoy hay muchos cristianos que se han diluido en el mundo, han entrado en el molde del mundo. Ya no se escucha su mensaje, el evangelio, el gran distintivo.
Yo quisiera decirle a los hombres de mis épocas que nosotros necesitamos recuperar el mensaje, agitar la Biblia, levantar la voz, anunciarle a este mundo que Dios les ama y que Cristo murió en la cruz del Calvario para darles una salvación que es eterna, y tener en nuestras mentes claridad de que nadie se salva por un mensaje equivocado. No es por sanidades físicas, ni por prosperidad económica, ni cosas por el estilo. El mundo se salva a través del mensaje del Evangelio. El Cristo que fue muerto, sepultado y resucitado. La obra perfecta y completa en la cruz. Ese es el camino de salvación. Ese es el mensaje. Es el mensaje que ha distinguido en estos 2000 años último de historia humana a la Iglesia Bautista. Como lo dije, aquellos que nos precedieron en la fe se entregaban por entero a la causa del Evangelio y por eso eran perseguidos. Eran gente que no tenían derechos, eran condenados a vivir en la ilegalidad. El predicar el Evangelio era visto y considerado como un crimen. Y nuestros hermanos y hermanas en la fe tuvieron que refugiarse en las cuevas, en los montes, pasar a la clandestinidad, porque eran perseguidos, torturados y muertos por su fe en Cristo. ¿Qué los distinguía? El mensaje del Evangelio. En la historia, por causa de ese mensaje, ellos tuvieron que enfrentar a los grandes poderes humanos como los emperadores romanos. Nuestros hermanos en la fe bautistas eran conscientes de que ellos todo lo que les esperaba como herencia era allí enfrentar a leones o a perros rabiosos, enfrentar la guillotina. Lo que le tenían por herencia era una cruz o una tumba, y aún así iban adelante predicando el mensaje, no renunciaban a el mensaje del Evangelio. Un buen bautista no negocia su mensaje. Un buen bautista no cambia su mensaje. Es una persona que vive y muere predicando el Evangelio y entra con gozo al cielo cantando con la satisfacción de la misión cumplida, de que ha predicado el Evangelio de salvación eterna en Cristo. Dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Note ahí la palabra espectáculo. Esa es la palabra griega, teatrón. Es una palabra que, entre otras cosas, se refiere al viejo Coliseo romano, donde nuestros hermanos en la fe eran atravesados por espadas o devorados por leones o perros rabiosos. Habéis sido hecho espectáculo. Y el mundo los miraba, y el mundo los admiraba, y no comprendía cómo muchos de ellos en la arena morían cantando, alabando a Dios, por la satisfacción de la misión cumplida. Habían dado el mensaje. Desde el fondo de la historia, esos testimonios, esas vidas entregadas por la causa de Cristo deberían iluminar nuestro camino de servicio y deberían ser una gran fuente de motivación para nuestra alma y para ponernos en serios en las cosas de Dios y en el camino de Dios. Somos bautistas, somos dueños de una herencia de fe. Somos los dueños de una historia que fue escrita en sangre, de hombres y mujeres que entregaron sus vidas, sacrificaron sus vidas por causa de el mensaje del Evangelio. Dice Pablo escribiendo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahí por segunda vez aparece la palabra espectáculo al mundo. No somos un montón de gentes atrapados por la locura, no somos nosotros fanáticos, no somos gente desquiciada,
Somos gente que está muy consciente de que el único camino al cielo es Cristo, es el mensaje del Evangelio, y tenemos que vivir y estar comprometidos con el mensaje. El mensaje, Cristo muerto, sepultado y resucitado. Allí está la esperanza de salvación eterna para el hombre en esa obra que Jesucristo hizo en la cruz. Como hemos leído, nuestros hermanos estaban padeciendo gran combate de padecimientos, de tribulaciones. Esa palabra tribulación habla de una fuerza que aplasta, pero aún ellos se sobreponían y levantaban en alto el mensaje del Evangelio. Sufrieron pérdidas de propiedades, como hemos leído ahí en Hebreo. Sus casas eran quemadas, sus cosechas eran robadas, sus vidas eran terminadas por causa del mensaje. El mensaje. Sufrieron, dice allí, usa la palabra vituperio, pero esa gente estuvieron dispuestos a pagar el precio porque tenían una gran convicción que estaban sus raíces en la Biblia, en la palabra de Dios. No somos fanáticos ni lunáticos, somos gente que tiene una fe enraizada en la palabra de Dios. Me pregunto por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Porque muchas veces el mundo pide la cabeza del predicador en un plato. Pero Juan el Bautista le cortaron la cabeza por causa de sus mensajes. Él levantó su voz contra Herodes porque tenía una actividad pecaminosa de adulterio. Se había apoderado de la mujer de su hermano Felipe. Y Juan el Bautista, a viva voz, defendiendo el mandamiento que dice no cometerás adulterio, le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esto despertó una rabia interna en aquella mujer llamada Herodías y luego influenció en su hija Salomé, y esta fue la que pidió, después de una danza, la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Pero ¿qué fue lo que le llevó a Juan a la muerte? El mensaje. Él estaba comprometido con el mensaje. Él era un bautista que nos enseña a nosotros que debemos preparar los caminos para el Señor. Es decir, debemos nosotros preparar los caminos para que las almas lleguen al conocimiento del Señor Jesús como su Salvador. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje duro. El mensaje que Esteban predicó fue un mensaje duro, y Esteban, aquel joven predicador, quedó sepultado sobre las piedras. ¿Por qué mataron a Jacobo a espada, el hermano del Señor? El mensaje. Esteban fue muerto por su mensaje. Juan el Bautista fue muerto por su mensaje. Y nos preguntamos, ¿quién nos persigue a nosotros? Y si la respuesta es nadie, la razón es porque hemos cambiado el mensaje. Cuando usted predica el mensaje del Evangelio, esto desata la incomodidad y desata la locura de los pecadores que no quieren renunciar a esa actividad, de pecadores que no quieren escapar de las garras del diablo. Entonces el mensaje del Evangelio les incomoda, se vuelve en una piedra en el zapato. Pero nosotros no estamos para complacer al mundo, estamos para agradar a Dios, así que no podemos renunciar el mensaje, no podemos callar la voz del mensaje, tenemos que anunciarlo a viva voz. Cristo salva y salva eternamente. La Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Y nosotros tenemos que hacer saber al mundo que Jesucristo vino a este mundo para que el mundo sea salvo por él. Ese es el mensaje. El mensaje. Es cierto que en la Biblia había muchos discípulos secretos. Había uno que se llamaba Nicodemo, que visitó al Señor de noche secretamente. El Evangelio de Juan también se encarga de anunciar más adelante, cuando fue la hora de reclamar el cuerpo de Jesús. Allí José de Arimatea y Nicodemos, dice, eran discípulos secretos de Jesús. Juan capítulo 19, versículos 38 y 39 habla acerca de esto. Pero usted y yo no deberíamos ser discípulos secretos. Deberíamos ser seguidores públicos del Señor Jesucristo, y lo que debe distinguir nuestra vida y nuestro servicio es el mensaje del Evangelio.
comportarnos a la altura de las necesidades de las personas, porque hoy el mundo está como siendo parte de una estampida, formando parte de una gran manada que se ha desbocado y está camino al infierno, y lo único que les puede refrenar es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación eterna. Este no es un tiempo para jugar a ser los discípulos secretos. Este es un buen tiempo para predicar el Evangelio e identificarnos públicamente con Jesucristo. Él es nuestro Salvador. La Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 26, porque el que se avergonzara de mí, de mi palabra, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Se avergonzará, no de nosotros como hijos o como hermanos, se avergonzará de nosotros como siervos. Seremos salvos, pero debemos ser siervos aprobados, o como Pablo le escribió a su discípulo Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esa palabra traza quiere decir como alguien cortando una tela en forma recta, en forma derecha. Usa bien la palabra de Dios. No pierdas ese distintivo, ese sello de honor que han tenido los bautistas a través de la historia, que es el mensaje del Evangelio. El mundo que nos rodea cada día se hunde más. El mundo que nos rodea está padeciendo un estado de agonía, y lo único que les puede rescatar es el mensaje del Evangelio. No escondas ese mensaje. No calles ese mensaje. Anuncia junto conmigo a viva voz a este mundo que somos bautistas. Por lo tanto, predicamos nosotros que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierde, mas tiene vida eterna. El mensaje de la salvación eterna en Cristo. Vamos con ese coraje santo hacia adelante, levantando la voz y anunciando el mensaje, el gran distintivo de la Iglesia Bautista, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación eterna en Cristo. Soy Héctor Catani, desde la ciudad de Buenos Aires. Mi deseo es que Dios bendiga su vida grandemente y que ustedes y yo podamos ser instrumentos del Señor, anunciándole a este mundo el Evangelio, el mensaje, el gran mensaje de la salvación.